Hola estudiantes, soy la profesora Valeria Valle y el día de hoy vamos a corregir una tarea que es un ejercicio de armonía en disposición cerrada, estado fundamental, tonalidad mi bemol mayor. El enlace que se pidió es primero quinto, es decir, tónica dominante. Cuando hablamos de disposición cerrada estamos hablando de que es una escritura para piano. La mano izquierda tiene la voz del bajo y la mano derecha tiene las otras notas del acorde. Por lo tanto, la distribución es mano derecha, siempre va a tener 3 notas y la mano izquierda solo una que corresponde a la voz del bajo. Trabajamos con 4 notas, pero solo 3 son distintas porque vamos a duplicar una. Se puede duplicar la octava o la quinta. En este ejemplo se está duplicando la voz de la fundamental, ¿cierto? Está en el bajo y está en la soprano. Como está en la soprano se habla de posición de octava, porque esa es la distancia que existe, ¿cierto?, entre el bajo y la nota de la soprano. Y además es importante porque a pesar de que uno dice, ay, pero es más de una octava, no, es una octava pensando que la distancia de esas notas tiene ese intervalo. Ya no importa si son 20.000 octavas, importa que sea la distancia y uno achica ahí el modelo a una octava y por lo tanto la voz de la soprano tiene el mi bemol y la voz del bajo tiene el mi bemol, por lo tanto se habla de posición de octava. Y vamos a enlazar con el acorde de dominante y vamos a construirlo respetando las normas, ¿cierto?, de los enlaces. Acá la voz del bajo sube, ¿cierto?, en estado fundamental, por lo tanto aquí nunca debiesen tener problemas con las notas en el bajo cuando están en estado fundamental. Luego, de acuerdo a los principios, ¿cierto?, de los enlaces, vamos a ubicar primero el principio de nota común que está acá en la voz de la contralto, ¿cierto?, si bemol y si bemol, ningún problema ahí con ese enlace. Luego tenemos que la voz de la soprano que tiene la fundamental va a bajar a la sensible acá, ¿cierto?, en el acorde de dominante, por lo tanto es un movimiento descendente, ¿ya? Y luego la voz del tenor va a bajar de la tercera a la quinta del acorde. Ahora, es muy importante entender los movimientos de las voces y eso ocurre cuando hay un enlace, ¿ya? Por ejemplo, comparemos la voz del bajo con la voz de la soprano. El bajo, ¿qué es lo que hizo? Sube. Por lo tanto, ese es, ¿cierto?, un movimiento ascendente, pero la soprano baja. Por lo tanto, entre la soprano y el bajo hay movimiento contrario. Entre la voz de la contralto y la voz del bajo hay un movimiento oblicuo, una sube y la otra se mantiene. Y entre la voz del tenor y el bajo hay un movimiento contrario, el bajo sube y el tenor baja. Este enlace está bien hecho. Lo mismo ocurre acá, parte, ¿cierto?, en el acorde en posición de tercera, porque está la tercera en la soprano, el bajo está construido como corresponde porque está en estado fundamental, el principio de nota común está ahora en la voz del tenor, ¿cierto? La voz de la contralto está siendo, ¿cierto?, la sensible que baja, ¿cierto? Si del mi bemol bajamos a la sensible que está ahí en el acorde dominante y también la voz de la soprano en este caso está bajando de la tercera a la quinta del acorde de dominante. Es decir, de tónica a dominante, este enlace está correctamente hecho y también podemos revisar los movimientos de las voces, ¿cierto? El bajo acá en este ejemplo sube, ¿cierto? Está subiendo. Y luego tenemos que entre el bajo y el tenor tienen un movimiento oblicuo, entre la voz de la contralto y el bajo es movimiento contrario y entre la voz de la soprano y el bajo movimiento contrario. ¿Qué ocurre acá? Esta es una situación especial porque si bien las normas de la armonía nos sirven mucho para conducir los ejercicios, eso no quita que no podamos hacer variaciones siempre y cuando respetando las leyes de los enlaces y no cometer errores innecesarios. Por ejemplo, tener en cuenta el movimiento de las voces. Aquí me sirve porque este bajo baja y aquí se saltó el principio de nota común y va a mover todas las voces. Y como todas las voces se mueven en dirección contraria al bajo, este ejercicio está correcto. Así que vamos a seguir revisando los ejercicios. Nos vemos en un próximo